Universidad Yacambú, Programa de Estudios a Distancia. Técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. Participantes: Luzbel Albarrán, Yulimar Vivas. Profesora: Mercedes Torres. Introducción. Los estudios cualitativos permiten comprender las subjetividades de los individuos en su contexto cotidiano o laboral. En este sentido, es la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. A continuación se abordarán las técnicas de investigaciones cualitativas, la observación participante, entrevista a profundidad, narrativa testimonial y análisis del discurso, así como también los grupos focales de discusión, validez y confiabilidad en los estudios cualitativos y el software de análisis de dichos estudios. Estas técnicas emplean la observación, notas de campo, entrevistas, fotografías, entre otros, para la obtención de información y su posterior análisis e interpretación. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo. Observación participante. Coetzee y Lecomte se refieren a la observación participante como una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida. Implica la intervención directa del observador, de forma que el investigador puede intervenir en la vida del grupo, de manera interna en cuanto a sentimientos e inquietudes. Este estudio se realiza en la comunidad, no solamente por medio de un investigador que estudia la problemática desde afuera, sino que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros de la comunidad para estudiar los problemas y las posibles soluciones, y es aplicada a estudios sobre realidades humanas. ¿Cómo puede utilizarse? La ética es donde el investigador debe comunicar a la comunidad el objetivo de la observación y las actividades a realizar. También debe preservar el anonimato de los participantes. Ganar acceso y establecer relaciones. Se debe determinar el lugar donde se va a realizar la observación, obtener permiso, seleccionar a las personas clave y familiarizarse con el escenario. El proceso de realizar observaciones, donde se encuentran la observación descriptiva, se observa todo, observación enfocada, se basa en las visiones que tienen los participantes a través de entrevistas y que ha de servir de guía al observador acerca de qué observar, y la observación selectiva, donde el observador se centra en determinadas actividades. Las notas de campo y registro, donde hay que realizar una contextualización que incluya mapa físico y descripción física del escenario, así como de las actividades observadas. ¿Cómo presentar los resultados? Uno de los primeros pasos que da el investigador en el proceso de la observación participante es naturalmente la búsqueda y selección de todo el conjunto de informantes. Los instrumentos que se utilizan en la observación participante para registrar lo observado son los siguientes: diario de campo, que es una narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador. Un cuaderno de notas, que no es otra cosa que una libreta que el observador lleva en su bolsillo y donde anota todo lo observado, donde incluye un conjunto de informaciones, datos, expresiones, opiniones, etc. Un mapa, que son medios muy útiles cuando se realiza una investigación que abarque cierto espacio geográfico o topográfico. Y los dispositivos mecánicos de registro, que involucran un registro sonoro, fotográfico o fílmico de los diversos aspectos observados. Estas observaciones se analizan a través de un registro de la información o filmación del evento fenómeno. Toda la información debe ser minuciosamente transcrita, la cual suele hacerse como un registro narrativo donde el lenguaje es natural, dejando constancia de lo observado sin hacer traducción a código. Como ejemplo, se tiene el empleo de un diario de campo para registrar los datos de la práctica de la observación participante en el escenario de la investigación en el departamento de La Guajira, específicamente en Maicao, durante los meses de marzo a mayo del 2002, en el proyecto denominado Políticas, Empoderamiento y Vinculación de la Mujer Guayú en la comercialización de la gasolina en La Guajira, Colombo, venezolano. Entrevista a profundidad.
entendida como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tiene como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencia o situaciones vividas. Se realiza entre un entrevistador y el entrevistado. A través de ella se obtiene toda información que no se puede obtener de la observación, porque a través de ello se puede penetrar en el interior del ser humano y conocer sus sentimientos, creencias, ideas y conocimientos. Se realiza a través de una preparación mediante guión, selección de entrevistado y su realización posterior mediante tácticas de entrevista, silencio, animación y elaboración, reafirmar y repetir, recapitulación de manera cronológica, aclaración y el cambio de tema. Para su análisis se emplean videocámaras y grabadoras de voz, tomas de nota y un registro posterior a la entrevista, que consiste solo en tomar unas breves notas durante el desarrollo de ella para pasar de una vez finalizada a registrar todos los aspectos anteriormente mencionados. Sus resultados se presentan a través de informe, que es la presentación escrita, congresos, jornadas, que es la presentación oral, y a través de documentales. Un ejemplo de ello es la historia de vida, donde el investigador trata de aprender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias. Como narrativa testimonial. Permite conocer una realidad social por medio del testimonio de alguno de sus protagonistas o testigos directos. Referida a la investigación experiencial, que engloba distintos modos de obtener y analizar relatos referidos a experiencias personales. En la actualidad, se quiere que en lugar de centrarse en el relato de un solo individuo, puedan recurrir a grupos. El objetivo es la narración de la vida, mediante una reconstrucción retrospectiva en la que también caben las expectativas futuras. Su base de análisis es la entrevista. Se pueden utilizar diversas técnicas, orales o escritas, interactivas o individuales. Sus resultados se obtienen a través del análisis del material registrado, investigación propiamente dicha, y a través de los informes o publicación, que supone una narración en la que el investigador recrea los textos para facilitar al lector la posibilidad de experienciar las vidas o hechos narrados. Análisis del discurso. Es una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado, como una forma del uso de la lengua, como evento de comunicación y como interacción en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Este encuentro, sin lugar a dudas, es el valor del individuo como principal actor, tanto como objeto de estudio como investigador de la realidad social que se aborda. Todas esas líneas o estilos del análisis del discurso tienen una dimensión más bien teórica, una dimensión descriptiva, analítica y una aplicada. Se encuentran en todas las áreas de la sociedad, como los medios de comunicación, la educación, como los textos escolares, la interacción en el aula, aprendizaje de las lenguas, la publicidad, la propaganda, entre otros. Comúnmente se usa el texto como un resultado de este enfoque para un análisis de discurso, porque el texto es una parte real del lenguaje. Partiendo de un texto, se puede analizar las estructuras verbales, análisis de conversación, de argumentación, porque partiendo de un texto es más preciso detallar un análisis y tener una descripción detallada de cada estructura. Grupos focales de discusión. El grupo focal de discusión es focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico, y es de discusión porque realiza su actividad principal en la búsqueda por medio de la interacción discursiva y la constatación de las opiniones de sus miembros. Como concepto podemos decir que es un grupo de personas que ha sido seleccionadas y convocadas por un investigador con el propósito de discutir y comentar desde su punto de vista el tópico o tema propuesto por el investigador. Se aplica a un grupo de trabajo y tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr.
Toda la información gira en torno a una pregunta, explícita o implícita, pero que cuanto más clara sea, más fácil orientará todo el proceso de búsqueda. Los temas que más sintonizan son aquellos que por su naturaleza tienen muchas caras o perspectivas o puntos de vista. Las técnicas se enmarcan dentro de la investigación sociocualitativa. Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas, desarrollando técnicas que instrumentan guías previamente diseñadas en algunos casos, como mecanismo de control, dramatización, relatos motivadores, proyecciones de imágenes, entre otros. También tenemos la observación. Ambas técnicas mantienen su unicidad y distinción como método de investigación. En algunos casos realizan grabado y video. Los asistentes deberán conocer que se está grabando y estar de acuerdo con ello. Al analizar se consideran los siguientes aspectos: palabras o conceptos utilizados por los participantes. Contexto: examina cuál fue el estímulo que produce el comentario. Consistencia: qué cambia y por qué cambia el comentario. Frecuencia y extensión del comentario. Intensidad. Especificidad: las grandes ideas o los hallazgos más significativos. El papel del investigador es externo durante todo el proceso de la reunión. No participa en la producción de las ideas, ni mucho menos evalúa, aprueba o desaprueba el contenido de lo que va apareciendo. Solo guiará la reunión dando la palabra si ello es necesario, trayendo la conversación hacia la temática en cuestión, si hay digresión seria, pidiendo que concreten o integren sus ideas si hay dispersión. Para los resultados son presentados en informes que utilizan las citas directas de los participantes como evidencia. Y como ejemplo podemos decir de un formulario para un grupo focal con mujeres embarazadas. Categorización. La construcción de sentido sobre la realidad estudiada exige un proceso de inmersión progresiva en la información obtenida que le va permitiendo al investigador la descomposición o fraccionamiento de la información en subconjunto o unidades temáticas que le facilitarán el análisis. Esta ubicación de temas agrupadores de información es lo que se denomina categorizar, y a cada unidad temática categoría de análisis, que permite clasificar y agrupar datos con atributos o propiedades comunes. La categorización puede realizarse de dos maneras. Puede ser categorización deductiva. Se deriva en los marcos teóricos y modelos de análisis definidos por el investigador. Y la categorización es inductiva cuando las categorías emergen de datos con base en el examen de los patronos y recurrencias presentes en ello. La población a la que se aplica la categorización son a personas o entidades. Para la recolección de datos se realiza por medio de anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones, entrevistas, entre otros. ¿Cómo puede utilizarse? Hay que tener muy en cuenta que la categorización no es un proceso mecánico, sino una demanda especial del investigador frente al conjunto de información cualitativa que se quiere fraccionar y nombrar. Por lo tanto, el ejercicio de categorizar implica identificar los elementos o atributos recurrentes, crear subconjuntos de información acorde con las propiedades específicas identificadas, definir conceptos que designen lo más fielmente la pertinencia de cada agrupación, revisar la coherencia del grupo de categorías definidas y someter la propuesta de categorización a otros colegas o especialistas. Al analizarse, una vez definidas las categorías, se sugiere asignarles códigos que faciliten el manejo de la información. Estos códigos pueden ser numéricos, por letras o por símbolos. Hoy día existen más de 40 programas de computación que manipulan, ordenan, organizan y hasta tratan de interpretar y teorizar
con los datos cualitativos. Los más aconsejables son el Atlas T, el NUX, el Ethnograph, el QSR en vivo y el HyperResearch. Algunos incluso trabajan con grabaciones sonoras y videos. Un ejemplo, podríamos decir que se categoriza la información suministrada por los maestros con respecto a una categoría deductiva, es decir, que habrá tantas fichas como informantes hayan aportado datos para descubrir el objeto. Una recomendación final respecto a la categorización es que en la medida en que se codifican los datos hay que refinar el esquema de categorización. Se irá agregando, suprimiendo, redefiniendo y expandiendo las categorías hasta tener el esquema o el matiz que visualice el conjunto de categorías que se oriente al análisis. Teorización. Se entiende al conjunto articulado de categorías, conceptos y proposiciones que pretende dar cuenta de un cuerpo de la realidad. Se distingue tres niveles de teorización en las ciencias sociales: la gran teoría y sus modelos teóricos, las teorías formales de rango intermedio y las teorías sustantivas. El investigador de las metodologías cuantitativas centra su atención en el análisis de la realidad social. Se aplica a personas o entidades que luego de haber codificado y categorizado los datos, es decir, ser subdivididos en sus componentes más simples y se organizan en una realidad, una recomposición de la información, escogiendo las categorías más importantes para dar respuesta a las preguntas y a los objetivos de la investigación. La teorización es sistemática e integral al análisis, en busca de lo que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El investigador debe tener los datos suficientes para hacer una descripción completa. En segundo lugar, debe tener la noción sobre el común y la variación cualitativa de los comportamientos. En tercer lugar, debe tener o realizar un ajuste teórico que le permita construir explicaciones examinando conceptos similares a otros ambientes. En las investigaciones cualitativas existen tres posibilidades de uso de la teoría: confirmación de teorías existentes, desarrollo de teorías previas, generación de teorías originales. La interpretación teórica se apoya en la imaginación creadora del investigador, donde interviene el pensamiento metafórico y la capacidad de generar modelos. Este proceso pasa por tres operaciones interpretativas: las abstracciones de los datos que aparecen más relevantes, las generalizaciones, situaciones y caracterizaciones más amplias, la asociación de los fenómenos estudiados con otros fenómenos análogos. Un ejemplo muy ilustrativo es la analogía o metáfora de las constelaciones del zodiaco. Desde la remota antigüedad, la mente humana realizó un proceso similar al que estamos describiendo. Primero ubicó un grupo de estrellas en el cielo, entre miles y miles de ellas. Incluso le puso un nombre, como la estrella polar. O sea que categorizó. Luego las unió con una línea imaginaria, que es la estructuración. Y finalmente le asignó un cierto significado de teorización, que si es un oso, un león, un toro, la osa mayor. En el ejemplo se muestra: el mundo exterior nos ofrece las estrellas. La mente humana les pone nombre, categorización. La mente humana le une las líneas, estructuración. Y la mente humana le asigna un significado, teorización. Los avances revolucionarios provienen de teorías inicialmente desconcertantes. Validez y la fiabilidad en los estudios cualitativos. Los conceptos de validez y confiabilidad que reside en la mente de una gran mayoría de investigadores sigue siendo los utilizados en las orientaciones epistemológicas positivistas tradicionales. De aquí nace un conflicto,
pues la metodología cualitativa adoptada como base y postulado fundamental de su teoría de conocimiento y de la ciencia, el paradigma epistemológico post-positivista. La validez y confiabilidad positivista define diferentes tipos de validez. Entre ellas tenemos la validez de construcciones hipotéticas. Trata de establecer una medida operacional para los conceptos usados en el campo de la psicología. La validez interna está relacionada específicamente con el establecimiento o búsqueda de una relación causal o explicativa. La validez externa trata de verificar si los resultados de un determinado estudio son generalizables, más allá de los linderos mismos. La confiabilidad tiene por objeto asegurar que un investigador sigue siendo los mismos procedimientos descriptivos que otros investigadores, conduciendo al mismo estudio, puede llegar a un mismo resultado y conclusiones. Trata de rehacer el mismo estudio y no replica del mismo. Perfectible y será por tanto mayor en la medida en que se tenga en cuenta algunos problemas y dificultades. Visión post-positivista de la validez y confiabilidad. Garantiza un nivel de validez que pocas metodologías puede ofrecer. La validez es perfectible y será, por tanto, mayor en la medida que se tenga en cuenta algunos problemas y dificultades que se puedan presentar en la investigación cualitativa. Podemos tomar en cuenta la validez interna y en ella presta atención en los siguientes puntos. Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado. Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función de la posición. La creatividad de una información puede variar mucho. Y está la validez externa, donde las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con los otros, porque son específicas y propias de ese grupo. La confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual en sí misma en diferentes tiempos y previsiones para el futuro. También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa. La triangulación. En el sentido amplio de las ciencias humanas, también se puede realizar varias triangulaciones que puedan mejorar notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se puede combinar en diferentes formas técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga relación y se considere útil. Dentro de los procesos que puedan reforzar la validez y la confiabilidad tenemos la categorización, categorías o clases significativas, constatación, constatar sus resultados con aquellos estudios paralelos o similares, estructuración, comprensión realista y auténtica del tópico estudiado, y la teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Por último tenemos el software de análisis de información cualitativa. Los programas informáticos para la ayuda de análisis cualitativo son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Debemos conocer previamente el catálogo de programas existentes en el mercado, así como las características definitivas de la propia investigación que queremos llevar a cabo, y así decidir qué programa o grupo de programas van a ser nuestros facilitadores en dichas tareas. Dentro de los más utilizados podemos nombrar el Atlas TIC, que es un potente software para el análisis virtual de los datos cualitativos. Él permite recopilar y organizar, facilitar las actividades, proporciona una comprensión general de su trabajo, construye una extraordinaria red y permite usar redes para explorar. También soporta su investigación. El NUC-X es uno de los programas más utilizados como herramientas informáticas para la investigación cualitativa.
diseñada para soportar una amplia variedad de investigación. El Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo interpretativo de texto. Dentro de sus funciones destaca la búsqueda selectiva, la frecuencia y la búsqueda de códigos múltiples. Como conclusión, podemos decir que la investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas de fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus pensamientos. Esto permite a los responsables de un programa comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de una población determinada.